Bien, querido, hablemos de Argonautas, del espacio sideral. Este libro que puede leerse de manera complementaria, casi en tándem con Perros del Cosmos, ¿no? Sí, sí. Es así, es un libro que surgió de otras investigaciones. ¿Viste cómo es esto? Yo voy armando, eh, por lo general mi poesía tiene que ver con pesquisas que voy desarrollando, ¿no? Sobre obsesiones. Hace ya un tiempo vengo desentrañando un poco la cuestión del género de la ciencia ficción en la poesía, ¿no? Algo que Ray Bradbury había trabajado bastante, o sea, lo que se desconoce siempre es que Bradbury fue un gran poeta eh, y, y que tiene varios libros de poemas muy buenos. Su poesía no es fácil de conseguir. La editorial Gredos en España sacó el volumen completo. Después acá hicieron una pequeña edición, la gente del Péndulo. ¿Te acordás de la vieja revista, legendaria Claro, revista de ciencia ficción, Pablo Capana y compañía? sí. Habían hecho una selección de poemas que circuló acá, pero después no circuló más. Así que se conoce siempre la fase narrativa de Ray Bradbury. Cuando leí a Bradbury, su poesía, la verdad que quedé muy impactado por la calidad como poeta, ¿no? Ujú. Y la verdad que empecé a investigar bastante la cuestión y bueno, y escribí Perros del Cosmos. Perros del Cosmos lo escribí durante la pandemia, que trabajó mucho en función de la cuestión de la poesía vinculada a los artefactos astronáuticos, ¿no? A la astronáutica. Y después me empecé a meter y investigar, ya no la cuestión astronáutica, sino el género en general. Y escribí y armé esa antología que se llama Interestelaria, que es la segunda parte, que es ya un compendio de todos los poetas que encontré sobre la materia. Que es una antología muy ecléctica, es un recorte, pero trata de recolectar casi todo lo que hay en materia de poesía y ciencia ficción, ¿no? Incluso hasta lugares donde no sé si se podría llamar ciencia ficción, sino que es poesía fantástica, ¿no? Que son los casos de algunos poemas de Borges, Silvino Campo, digamos, que ya no sé si entra dentro de la materia especulativa. Y el tercer capítulo de todo esto nace de Interestelaria de Perros del Cosmos, que es que cuando estoy investigando la poesía rusa en ciencia ficción, aparecen algunos autores más actuales, pero todos abrevan en el futurismo. Y en el futurismo, digo, hay algunos poemas sueltos de Mayakovsky y de Pasternak que juegan con la idea de las estrellas en ambos casos, pero hoy estoy aquí que investigando, digamos, la cuestión en el futurismo, aparece una vanguardia enfrentada al futurismo en la misma época, que se llama biocosmistas, que trabajan el género propio de ciencia ficción y donde ellos disputan con el futurismo el sentido del futuro. Esta vanguardia queda escondida, porque digamos, con el futurismo aparece el acmeísmo, que es el de Anakhmatova, el formalismo ruso, pero este grupete, que era un grupo muy minúsculo, que plantea cuestiones de ciencia ficción absolutas, ¿no? Donde los ejes son la inmortalidad de la inmortalidad, la construcción de naves espaciales que vuelen a la velocidad de la luz, la cuestión de la criogenización, sobre todo, mucho más especulativa de ciencia ficción que el futurismo, que todavía está trabajando la cuestión estética, ¿no? Eh, Así que así nace, me pongo a investigar eso, que no había nada, y todo estaba escrito en ruso. Voy a recurrir a tus dotes pedagógicas para que cuentes sucintamente cuáles serían los postulados del biocosmismo que, digamos, por la sonoridad de la palabra y por ser un invento ruso, algunos erróneamente pueden creer que te ha ligado al comunismo, cuando no es así, ¿no? No, no, el biocomismo se trata de un grupo de poetas que vienen del anarquismo, ¿no? Digo, entre 1905 y 1917 digamos, la revolución o el procedimiento revolucionario que duró tantos años contra la revuelta contra los zares
abrevó demasiados movimientos, ¿no? Grupúsculos sobre todo, ¿no? El anarquismo estuvo presente en la Revolución Rusa y dentro del anarquismo, por supuesto que los más conocidos son Kropotkin, Bakunin, digamos, Proudhon, pero abrevaron pequeños grupos donde se disputaban dentro del anarquismo diferencias. Por ejemplo, había anarquismos que pensaban, así como Lenin, en un estado de transición y otros directamente anulaban la posibilidad del Estado. Algunos creían todavía en Dios, otros eran ateos, anarquistas ateos, y había matices entre los propios anarquistas. Dentro de este grupo anarquista había un grupo que eran estos, los biocosmistas, que eran absolutamente ateos y que creían, sin embargo, en algunos elementos de la teología, pero desde el punto de vista sin, digamos, sin religión, ¿no? Que es el tema de la ciencia. Ellos apostaban no a la religión, sino a la ciencia, donde la religión hablaba de la inmortalidad de las almas, incluso de los cuerpos. Estos grupos hablaban de la ciencia y la intervención de la ciencia para poder generar la inmortalidad de los cuerpos, ¿no? Y los apotegmas, digamos, la base sobre la cual trabajan sus manifiestos, no nos olvidemos que son grupos que se plantean como vanguardias, por lo tanto escriben manifiestos. Sus manifiestos se basan por lo general en cuatro premisas, ¿no? Que algunas están tomadas, incluso son premisas que trabajan líneas de la Revolución Francesa, ¿no? De 1789, ejes sobre los derechos humanos del futuro, ¿no? La inmortalidad de los cuerpos, digamos, es lo que decía hoy, el primer apostegma, los seres humanos tienen que sostener o lograr encontrar la piedra filosofal para poder digamos, extender su vida, ¿no? A ser más longevos. En ese sentido, la inmortalidad siempre es el gran proyecto, pero si no se puede lograr la inmortalidad, sí encontrar la forma de que los seres humanos puedan vivir lo máximo posible, superar los 100 años, nos dicen. Y hay que buscar elementos para lograrlos. Ellos hablan de encontrar, trabajan mucho con el tema, algunos eran médicos, por lo tanto trabajaron con el tema de las transfusiones sanguíneas, encontrar métodos de transfusión. La criogenización es una de las pautas que plantean. En ese momento se plantea la cuestión de congelar los cuerpos, ¿no? Tal como se la conoció después con Walt Disney y todo el procedimiento el procedimiento de criogenización que se conoce actualmente en la ciencia y que algunos millonarios pueden pagar. En ese momento lo plantearon como una posibilidad especulativa, ¿no? La criogenización de los cuerpos. ¿Para qué planteaban ellos? Para entrar a la segunda premisa, que es viajar a otros. Decían que la Tierra quedaba chica, que había que salir de la Tierra y que el ser humano tenía que llegar a las estrellas, viajar a otros mundos, ¿no? El viaje interplanetario. Y ellos ya preveían que una persona, si no vivía o no podía vivir la capacidad de tiempo para poder trasladarse en el espacio y en el tiempo, solamente las personas que pudieran vivir determinada cantidad de tiempo podían viajar a las estrellas, que se puede viajar con tanta distancia. Esto parece una locura, pero el primer elemento, la inmortalidad, está enganchado con la posibilidad de viajar a través de largos espacios y tiempos, ¿no? A través de naves espaciales que puedan trasladarlos a las estrellas, ¿no? Para eso la inmortalidad. Y después está la cuestión de la interconexión. La tercera premisa es construir a través de la galaxia una conexión, una vida interplanetaria, ¿no? Generar el socialismo de las estrellas, generar una asociación cósmica, una asociación intergaláctica, ¿no? De lo que también han jugado tanto Asimov, han jugado también Bradbury, es decir, crear redes intergalácticas, la guerra de las galaxias, ¿no? También esa gran historia llevada a Hollywood, ¿no? El ser humano puede lograr la inmortalidad, puede viajar al cosmos, pero también tiene que construir una sociedad intergaláctica, una sociedad de las naciones por fuera de la Tierra, ¿no? Lo La que es Tierra le queda chica. impresionante. Y la cuarta cuestión que me parece, No, termina de redondear. Sí, sí, sí. son soñadores, ¿no? Son poetas, son poetas soñadores, por lo tanto el mundo les queda chico, están pensando en una escala cósmica, ¿no? Y la cuarta hipótesis, que me parece la más interesante de todas, y si querés podemos hablar porque tiene actualidad, es que todo esto no es para un grupo poderoso que lo puedan llevar a cabo algún grupo, una secta o un grupo de elegidos, sino que es un derecho de la humanidad lograr estas tres premisas iniciales. Es decir, encontrar la inmortalidad no para un grupo de elegidos que puedan ser inmortales,
viajar al cosmos, no para algunos que puedan tener la suerte que tiene Elon Musk, y crear una sociedad intergaláctica no para un conjunto de elegidos o de raza azul, de sangre azul, sino para toda la humanidad, digamos. Es el derecho humano que ellos plantean de que es la humanidad, por eso son ecuménicos, ¿no? Se plantean como poetas ecuménicos. Toda la humanidad debe lograr estos tres cometidos anteriores. Por lo tanto, la ciencia, que es la herramienta a la cual ellos están apelando, y la poesía, por supuesto, que es el lenguaje que ellos eligen para escribir los manifiestos, significa que tienen que ser logrados por todos. En este sentido, hablan del final común, que es un socialismo de la ciencia, ¿no? La ciencia para todos la inmortalidad, para todos el cosmos y para toda la sociedad interplanetaria interconectada, ¿no? Que esto me parece muy interesante y lo digo que tiene una actualidad porque esto es lo que estamos viendo hoy en día. Este grupúsculo planteaba una disputa y hoy estamos viendo que los grandes magnates y millonarios del mundo que viven en Silicon Valley o en algunos lugares, estas cosas las han tomado para ellos, y ellos son los que van a, cuando se produzca la catástrofe planetaria, están pensando en viajar, salirse de la Tierra solo ellos, llegar a Marte solo ellos, criogenarse solo ellos, y construir una sociedad por fuera. La Tierra, si la Tierra ya es destruida por una tercera guerra mundial, solo ellos poder salvarse. Por lo tanto, me parece que algunas ideas de este grupo de poetas minúsculos, de los biocosmistas, han sido tomados por estos grupos poderosos, se la han sido tomadas, se las han expropiado para ellos, ¿no? Distorsionándolas Esto es un poco su esencia, ¿no? Tergiversándolas, digamos. Sí. Lo que impresiona... Tergiversando el sentido no ecuménico, ¿no? Claro que sí. Sentido no ecuménico. Lo que impresiona, Julián, lo que apabulla, diría, es la época en la que planteaban todas estas ideas, porque uno habla hoy de viaje interplanetario con cierta naturalidad, aunque a uno le sigue pareciendo algo excesivo, pero bueno, está dentro de lo racional. Pero en esa época plantearlo, uno imagina que ya no era solamente el sueño de un poeta, sino utilizaría el término vidente en el sentido que lo tomaba Rimbaud, ¿no? Sí, sí. Parecen ideas disparatadas, sin duda, son muy interesantes los poemarios, porque obviamente yo en la antología selecciono los poemarios de los dos autores más importantes, porque son dos corrientes, la de Petrogrado y la de Moscú, con dos personajes muy fuertes, como son Ashienko, que es uno de los poetas nacidos en Moscú, que tiene un seudónimo conocido como Sviatogor. Sviatogor es su seudónimo, pero él se llama Alexander Ashienko, que nace a fines del siglo XIX. Y el otro es Yaroslavsky, ¿no? Que tiene el apellido muy parecido a nuestro político, ¿no? Al Chacho Yaroslavsky, que sin duda es de descendencia rusa. Yaroslavsky es un apellido común en Ucrania, supongo que en su momento. Y Yaroslavsky, ellos dos arman dos vertientes que al principio están juntos y después se pelean entre ellos y crean dos biocosmismos a la vez, uno en Petrogrado y otro en Moscú. Los poemarios de ambos son muy interesantes. Uno trabaja sobre la criogenización y otro trabaja sobre el vulcanismo. Es decir, son poetas que se parecen mucho a Mayakovsky también, escriben muy parecidos, son programáticos para la poesía. Su poesía es programática en términos de manifiesto, son muy parecidos a los textos. Creo que lo emulan incluso a Mayakovsky, lo copian un poco para discutirle también su poesía programática. En ese sentido, los textos son muy soñadores, ¿no? Están hablando de poetas que buscan las estrellas y que también quieren construir un lenguaje para hablar en el futuro. Están hablando de un esperanto que no es un esperanto, ¿no? Para que todas las naciones, las sociedades del futuro puedan hablar también un lenguaje poético que sea natural para ellos, ¿no? Y bueno, me parece que son revolucionarios también en las formas de pensarse. Son rescates, ¿no? Uno cuando trabaja estas cosas trae del pasado estas cosas que son muy exóticas,
muy exóticas, pero pertenecen al lenguaje de las vanguardias, ¿no? Yo creo que ahí en Rusia, antes de la revolución, hubo muchos personajes de estos. Juan Forn en sus libros rescata muchos, a Tatlin, por ejemplo, rescata a Tatlin, a Osip Mandelstam, a la propia Nadezhda Mandelstam, que es la mujer de Nader. Es decir, todos estos personajes que Stalin después limpió, ¿no? Que me parece que fueron purgados por el stalinismo, pero a los cuales Lenin no quería matar. Y tampoco el comisario de la revolución, Lunarchaski, porque creía que todos estos personajes tan estrambóticos y extraños le hacían bien a la revolución. Hay un texto de Trotsky muy interesante sobre las vanguardias en Rusia antes del realismo socialista, ¿no? Porque acá el realismo socialista, que a Lenin le encantaba, porque a Lenin le gustaba esa estética, él era realista, le interesaba mucho, leía a Tolstoy, le gustaba Pushkin y por supuesto le gustaba Gogol. Lenin era un gran lector y todos estos personajes eran excesivos para Lenin. Y en algún texto de Trotsky muy interesante, cuenta Trotsky que en algún momento discuten Lunarchaski, Trotsky y Lenin en qué hacer con todos estos sujetos extravagantes que hablan de las estrellas, si ya tenemos a Mayakovsky, ¿qué hacemos con todos estos? Y la decisión de Lenin es dejarlos, porque aportan a la revolución, pintan las calles de colores, pintan los árboles de colores, arman, y Moscú pintada por todos estos personajes y las torres que hacían y demás, y la arquitectura. Pero lo que pasa es que cuando muere Lenin, llega Stalin y no soporta todo esto. Y Lunarchaski no lo puede convencer a Stalin. Y la orden de Lenin, la orden de Stalin es mandarlos a todos a Siberia y limpiarlos. Y dejar el realismo socialista como única estética, ¿no? Entonces todos estos, tantos Viator, como en el caso de Viator, bueno, Mayakovsky se suicida, sabemos que Zenin se suicida, ahí empiezan a pasar todos, algunos se suicidan extrañamente, ¿no? Pero bueno, estos dos personajes, Yaroslavsky y Sviatogor, desaparecen. O sea, los detienen, a Yaroslavsky lo fusilan en un campo de concentración junto a su esposa, Yevgenia Macron, que también es considerada o debe ser considerada una biocosmista. Ella escribió una autobiografía que yo menciono en el libro, muy interesante. Es una autobiografía que es una confesión judicial que le escribe encerrada en la cárcel. Y bueno, a ellos lo fusilan y Sviatogor desaparece en un campo de concentración también, ¿no? En un gulag. ¿Dónde están los poetas? Cantaba María Elena Walsh a principios de los 70. ¿Y dónde debieran estar los poetas hoy? Y yo creo que en las calles, en el Parnaso no. El Parnaso es un problema. Es demasiado. El Parnaso es un lugar para los poetas neutrales, como diría Selaza, los poetas oficiales o los burócratas. Los poetas tienen que estar en las calles, ¿no? Como acompañando a los jubilados los días miércoles. Tienen que estar en las marchas, en las plazas, en las tertulias, en los centros culturales. Es un momento para que los poetas estén donde tienen que estar, que es en los mitines, ¿no? En toda forma de expresión contra lo que está pasando, creo yo, Sergio. ¿Cuáles son tus grandes referentes y por qué? Y bueno, estos personajes son mis grandes referentes, sin duda, ¿no? Todos estos rescates que estoy haciendo son poetas menores, ¿no? Sin duda. A mí me gusta escarbar mucho en los poetas menores. Pero nada, yo como siempre, los grandes referentes siguen siendo los grandes poetas, ¿no? Neruda, Nicanor Parra, Jacques Prévert, qué sé yo, Henri Millot, el propio Borges en su fase, Borges como poeta, Roberto Bolaño, sin duda que Rafael Alberti, José Martí, digamos, no, abrego mucho en César Vallejo también y en Juan Gelman. Esas son mis vertientes y quizás algunos poetas no tan conocidos pero que me marcaron mucho, Miguel Ángel Busto, que está desaparecido por la dictadura militar argentina. Eh, y después los que tengo cerca, Néstor Mux, José María Pagliaoro, que se nos fue hace un tiempo, poetas así, ¿no? ¿Qué sé yo? Esa línea, ¿no? Matilde Albayuan,
que últimamente me hace pensar mucho, por nombrar también a poetisas, ¿no? Sin duda que sí, Violeta Parra, Quedémonos un todas poquito, ellas. quedémonos un poquito más Y María Elena Walsh también. María claro. Elena Walsh, sin duda que María Elena Walsh también. Gran poeta María Elena Walsh. Ujú. Hay que rescatarla siempre como gran poeta María Elena Walsh. Nuestra cantora también, nuestra Violeta Parra con Leda Con Leo Valladares y Valladares, ella. claro que Sin sí. duda que sí. Quedémonos Sí, un poquito más en Matilde Alba Soana, quien has nombrado. Vos participaste en un libro sí. dedicado a ella y periódicamente publicás en tu Facebook cosas referidas a ella, tanto en su condición de poeta como de abogada también, ¿no? Eh, Recientemente recuerdo publicaste algo Sí, sí, herido a los juicios que llevó adelante contra la sí, violencia de género, ¿no? sí, sí. Sí, estoy escribiendo una suerte de biografía de ella por episodios en su vida. Es una biografía que no es lineal, sino que se llama Episodios en la vida de Matilde Kramer o Matilde Albayuan o Matilde Kibilowski. Son episodios. Ya llevo escritos 4 o 5 episodios. El episodio de su, digamos, su vida en Berisso, con sus padres descendientes de judíos rusos, ¿no? Y sus primeros años de vida antes de recibirse de abogada. La segunda parte es su historia como poeta, la construcción del personaje Matilde Albayuan, toda su influencia y sus libros de poesía. Ahí trabajo un poco sobre el contenido de sus versos, ¿no? Y la tercera etapa es su etapa como abogada. Ahí investigué los juicios que intervino, ya como Matilde de Kramer, no como Matilde Albayuan. Analizo los juicios en particular sobre los que actuó, los temas de Melchor Romero, los casos de violencia de género, las defensas de los menores. Ella trabajaba mucho con la minoridad. Y el cuarto capítulo de esos episodios es ella como corresponsal en la guerra de Malvinas, cuando el diario El Día la manda al sur a cubrir el conflicto bélico. Y me queda el quinto episodio, que todavía no lo escribí, que ya te lo adelanto, que es cuando es propuesta para el premio Nobel en Ujú. el año 1992 y toda la discusión que se produce en el campo cultural argentino cuando a ella la proponen, tanto La Nación, Clarín, algunos circuitos culturales salieron no a atacarla, sino a discutir quién era este personaje, y estoy un poco relevando esa prensa cultural que ese año habían propuesto, se iba a proponer a Bioy Casares, y apareció de golpe la propuesta de algunos espacios, sobre todo de la SADE y del Colegio de Abogados de La Plata, que mandaron la carta a Suecia, a Estocolmo de ella, ¿no? Y eso generó el revuelo. Eso lo quiero escribir también, porque habla un poco también de la miseria de nuestro campo cultural. Hablando de mujeres, Episodios en la vida. hablando de mujeres y de grandes referentes, contá lo que quieras sobre Eve Bonafini, de quien sé que fuiste cercano. Y bueno, Eve está muy cerca a todos estos temas, porque vos sabés que Eve era gran escritora de poesía, era fanática de la poesía en general, pero bueno, ella escribía, los jueves cuando leía en la Plaza de Mayo, o recitaba, muchas veces recitaba algunos poemas de poetas latinoamericanos, eh, pero también escribía algunos textos. Esos textos los tiene guardados su hija, eh, y algunos los tiene Demetrio Iramaín, que los tiene ahí, los conserva. Creo que en el último libro, en la biografía de Eve que hizo Demetrio, transcribe algunos de esos poemas. Eh, yo alguna vez le pregunté a Eve, ¿qué hacemos, Eve? ¿Hacemos tu libro? Me dice, no, querido, cuando me muera. Y bueno, ya estamos, ¿viste? Entonces el libro de poemas de Eve tiene que salir en algún momento, no sé, Alejandra, su hija, ¿qué va a hacer con eso? Mucho material.
Hay un poema que ella hizo pasar por anónimo, que no es anónimo, que es de ella, que es el poema al Che Guevara, que lo leyó en el estadio de Ferrocarril Oeste en el año 95, cuando estaba la Versuit terminando y cerrando vuelos, el tema famoso. Eve fue al micrófono y leyó, recitó ese poema, que es el Padre Nuestro al Che Guevara. Es un oratorio, es una reescritura de un oratorio eh, eh, no sé, no me acuerdo si ella tomó algún otro oratorio. Lo cierto es que es un poema increíble, y que se puede escuchar en YouTube si uno pone Eve de Bonafini, poema al padre, al el padre nuestro al Che Guevara. Es impresionante. Bueno, no, esa anécdota, Eve poeta, ¿no? Me parece que habla mucho de lo que ella también pensaba en versos cuando pensaba, y los discursos que daba eran en realidad transcripciones de versos, sin duda que sí. Hay que fogonear esa idea, hay que insistir todo lo que sea necesario para que se publique el libro, ¿ah? Sí, bueno, ese es el duelo que hará la hija y que harán las personas que tienen de su entorno, ¿no? Hay mucho material ahí dando vuelta. Ulises Gorini también lo sabe, que es su biógrafo, bueno, Demetrio, todos conocen esto que está guardado, no sé en qué momento eh, será el momento de publicarlo, de mostrarlo, qué sé yo. Pero son poemas realmente impresionantes. Quizás no tienen títulos, vaya uno a saber, están escritos en servilletas, en papelito, porque Eve escribía en cualquier lado, ese es el tema, ¿no? Eh, Estamos hablando de una luchadora a tiempo completo, una mujer que vivía en permanente estado de insumisión. Y te pregunto, Julián, Sí. ¿no notás, a ver, una especie de defección de los que tendrían que estar acompañando los reclamos de las numerosas víctimas de esta política en curso? No entendí la pregunta. Si ¿No noto notás defección de quién, que una defección general de los que tendrían, de los que uno imagina que tendrían que estar acompañando los reclamos del tendal de víctimas sí, que va quedando, ¿no? sí, me parece, ayer escuché a Fito Páez diciendo una barbaridad absoluta. Eh, ya cuando me decís eso pensé en la imagen de Fito Páez saludando una parte, porque dice no todo, pero saludando al presidente. También había escuchado a algún otro referente de la cultura decir lo mismo. Eh, no, sí es cierto, digamos, no está todo el arco cultural haciendo el planteo de denuncia que tendría que existir. La verdad que parece que hubiera miedo o hay conveniencia. eh, es cierto eso, ¿no? No están todos los referentes que deberían estar, ¿no? De la música, de la literatura, los actores, no están todos los actores. Siempre, digamos, hay una parte de los actores. Si bien hay mucho, pero no hay tanto, ¿no? Me parece que es necesario todavía, parece que generar conciencia sobre lo que está pasando, ¿no? La decisión de la detención de Cristina creo que fue un antes y un después, sin duda, y eso hace necesidad de que los intelectuales y los referentes se posicionen, ¿no? Es muy importante. Si algunos se posicionan como Fito Páez, viste, medio extraño, ¿no? Algunos les piden a los jugadores de fútbol que se posicionen, ¿viste? Esto es muy raro también, pero a veces pasa, ¿viste? Che, Claro. Ricardo Darín de golpe lo pusieron en un brete, porque Ricardo Darín pasó también como Fito Páez. En algún momento no sé si dijo algunas cosas buenas de este gobierno y después creo que a Darín se le murió la hermana, que era una militante completa del campo popular y se dio cuenta de que no podía hacerse el tarado, ¿no? Bueno, la serie del Eternauta creo que fue también para él una marca, ¿no? Y le sirvió para promocionarla también, ¿no? Pero bueno, me parece que es necesario después de lo que pasó con Cristina, que los referentes de todo el arco cultural e intelectual
se planten. Y sobre todo con lo que está pasando con la universidad, ¿no? Que es terrible, los jubilados, la educación, la ciencia, ¿no? Es un ataque desmesurado por parte del neoliberalismo, como nunca se ha visto desde la dictadura para acá. No creo que ni el menemismo se atrevió a estar. Me interesa siempre mucho tu lectura política porque mirás con detenimiento, con lucidez, sin fanatismo, apasionado pero sin fanatismos. Y por eso me interesa saber qué mirada tenés sobre lo que pasa en el campo nacional y popular. ¿Qué lectura haces de esa tensión interna que por momentos parece un desgarramiento? Bueno, esto es algo que viene de hace mucho, ¿no? Me parece que no es algo que esta división entre sectores que están vinculados de alguna manera a Cristina a través de la Cámpora y algún otro sector que se siente pretor de Cristina de algún modo, una guardia de pretoriana de Cristina que conserva su nombre, su voz, sus, digamos, que busca de algún modo preservarla también. Esto viene de su gobierno también. Y otros sectores que no, que buscan democratizar, que buscan que Cristina sea el eje, pero que también haya, digamos, otros ejes, otros referentes que tengan el bastón de mariscal y que porque la discusión es, sin duda que sí, es lo que se llama el trasvasamiento generacional, que Perón lo planteó en su momento cuando sabía digamos, ya estaba en el exilio y que si volviera y volviese, su vida no iba a durar demasiado y que la juventud que entonces él consideraba maravillosa y que después echó de la plaza, digamos, tenía que realmente reconstruir un punto de representación legítimo para él, para el peronismo, sin duda que para el peronismo y para el dogma del peronismo. En términos actuales esto no ocurrió. Yo creo que Cristina cometió muchos errores para no generar el trasvasamiento generacional y tampoco la representación política, los referentes y los cuadros sobre todo, tampoco estuvieron a la altura de ese trasvasamiento, sea porque eran pretores o se consideraban guardianes de la causa de Cristina y de Cristina, porque era el hijo de Cristina, porque era el hermano, el primo o los compañeros del hijo, y de las otras organizaciones que desde el peronismo le plantearon un peronismo muy ortodoxo. Un trasvasamiento con un peronismo de derecha no es posible. Digo, Alberto Fernández fue una exploración errónea y la imposibilidad de ese trasvasamiento. Terminó siendo un problema que no permitió llegar a otros a ocupar el rol de Alberto, ¿no? No era inevitable construir a Alberto. Alberto se construyó como una continuidad del sciollismo también, ¿no? Eso es un problema. El trasvasamiento no fue Scioli, el trasvasamiento no fue Massa, ni es Massa, ni el trasvasamiento fue Alberto. Algunos plantearon la figura de Guado de Pedro, que me parece una figura interesante porque encarna a nuestros padres, es un hijo de desaparecidos, digamos, representa la historia. Y en Axel, ¿no? Sin duda que sí, yo creo que Guado no fue, porque, digamos, fue la posibilidad de que lo sea, pero Cristina eligió a Massa, o la oportunidad fue cerrar en Massa con Alberto Fernández y con el arco del peronismo. Guado terminó siendo desplazado en esa operación de recambio, donde yo veía realmente una ilusión de trasvasamiento generacional, porque ahí estaba hijos, ahí estaba mi generación. Axel es una figura similar a Guado, pero quizás no es tanto, no es hijo, pero sí es hijo de esa generación. Pero bueno, evidentemente entre el hijo legítimo de Cristina, el hijo de sangre de Cristina, y Axel Kicillof, hay todavía una disputa política e ideológica dentro del peronismo que luego de la detención de Cristina y su proscripción judicial hace necesario tomar una decisión, ¿no? Y si de algún modo yo creo que la construcción del candidato no tiene que ser definida por el presidente, por Milei diciendo es el estalinista, la tiene que construir el propio peronismo. Si la construye Milei, estamos en problemas, porque de golpe parece que la va a construir Milei. Él ya está planteando del otro lado a Axel Kicillof como el Stalin, y eso ya es un problema. Es el peronismo el que tiene que construir de una vez por todas, proscrita Cristina,
al candidato. Y bueno, tienen que cerrar, es Axel, ya está. El trasvasamiento generacional está ahí. Sé que Me siempre... fui muy lejos, pero bueno. No, 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 pero te fuiste lejos, pero para hablar de algo que está muy cerca. Eh, Julián, sé que siempre estás Yo no quiero trabajando... tener un... Perdón, sí, sí. ¿Cómo? No, no, decir lo que estabas por decir. No, yo estoy apostando a las nuevas generaciones, porque Milei también está haciendo un trasvasamiento general. La derecha también se trasvasa. Entonces está construyendo de algún modo su propia red. Han logrado destituir a Macri, la derecha ha logrado correrlo de eje, han puesto en juego una campaña de imaginarios en las redes, que ellos la llaman batalla cultural. Para mí no es una batalla cultural, tienen mucho dinero a través de los fondos de la CIDE, a través de distintos fondos para ir construyendo sus redes de gente, que es lo que están haciendo. Y eso es una forma de trasvasarse. También la derecha hace su trasvasamiento generacional y en ese sentido me parece que ellos están avanzando mucho con la construcción por abajo de lo que va a ser la unión entre todos los sectores de la derecha para enfrentarse ahora al peronismo, ¿no? Me parece que no hay que dormirse.